Hola, buenos días. Se ha producido una novedad importante para el futuro de las telecos en Europa y también de las grandes tecnológicas. El 13 de junio, el Parlamento Europeo ha aprobado un informe en el que le pide a la Comisión Europea que las grandes tecnológicas paguen por el uso real que hacen de las redes de telecomunicaciones. El 60% del tráfico mundial de Internet lo generan 6 empresas y no pagan lo que deberían por ello. Estas 6 empresas son Google, Facebook, Netflix, Amazon, Microsoft y Apple. Este debate existe desde hace años, pero hasta ahora no haya pasado nada más allá de las quejas de las telecos por esta situación. Las grandes tecnológicas dicen que sin ellas las telecos no tendrían ingresos porque la gente no navegaría por Internet, pero esto es falso. Es falso porque las tarifas planas de Internet ya existían y las tenía todo el mundo antes de que existiesen Facebook, YouTube, Netflix, etc. Apple sí existía, pero no existían los servicios de música, televisión, aplicaciones, que son los que usan las redes de las telecos de una forma exagerada. Es decir, para las telecos habría sido mucho más rentable no crear las redes de fibra para el fijo, ni las redes de 4G y 5G para el móvil, porque tendrían más o menos los mismos ingresos que tienen ahora, pero habrían evitado tener que invertir una cantidad enorme de dinero en crear estas redes de fibra y de 4G y 5G. Ese dinero que no habrían invertido en las redes de fibra, 4G y 5G, lo habrían usado en pagar más dividendos o en recomprar acciones. Si esto hubiera sido así, seguiríamos con las redes de cobre y de 2G o de 3G. Y todas estas grandes tecnológicas no habrían podido llegar a existir o serían empresas mucho más pequeñas de lo que son ahora, con unos beneficios mucho más bajos de los que tienen ahora. Porque con esas redes tan antiguas no podrían existir los servicios que dan ahora todas estas grandes tecnológicas. Lo que yo creo que ha sucedido con este tema desde la burbuja de Internet es lo siguiente. En la burbuja de Internet del año 2000, no existían las grandes tecnológicas o eran empresas muy pequeñas que no cotizaban. Apple sí existía y cotizaba, pero era una empresa relativamente pequeña y con muchos altibajos, como os comento en este otro vídeo que os dejo por aquí. En ese momento, todo el mundo veía que Internet iba a ser algo revolucionario, y se pensó que la mayor parte de los beneficios que generase Internet se los iban a llevar las empresas de telecomunicaciones porque todo Internet tenía que pasar por sus redes. Por eso, empresas como Deutsche Telekom llegaron a cotizar con pérdida hasta casi 250 veces. Y a mucha gente eso le parecía barato porque pensaban que a partir de ese momento los beneficios de las telecos se iban a disparar. Los políticos también pensaban esto mismo, así que empezaron a endurecer la regulación de las telecos cada vez más para que no se comieran el mundo. Pero se equivocaron los políticos y los inversores que entraron en aquella burbuja de las telecos. Porque debido a la regulación excesiva y a que se crearon nuevas ideas de negocio, las telecos no se comieron el mundo. Los políticos suelen tardar mucho tiempo en darse cuenta de los problemas y rectificar. Así que las que ahora están a punto de comerse el mundo son las grandes tecnológicas, como os comenté en este otro vídeo que os dejo por aquí. Resumiendo, si las grandes tecnológicas siguen creciendo al ritmo actual, pronto van a tener más poder que todos los políticos del mundo juntos. Hemos llegado a esta situación porque los políticos llevan 2 décadas obsesionados con que las telecos no se coman el mundo. Y se les han colado por la espalda las grandes tecnológicas que hasta ahora han pasado muy desapercibidas para los políticos. Yo creo que es poco probable que los políticos permitan esta pérdida de poder en favor de las grandes tecnológicas. ¿Cómo pueden evitar los políticos que las grandes tecnológicas tengan más poder que ellos? Equilibrando la regulación de las telecos con la de las grandes tecnológicas, de forma que se cree una regulación más justa para unas y para otras. Esto sería una regulación mejor para las telecos y peor para las grandes tecnológicas. Otro problema que se crearía si no se mejora la regulación para las telecos europeas es que toda la economía europea se iría quedando atrás. ¿Os imagináis cómo sería la economía europea hoy si en lugar de las redes actuales siguiésemos teniendo las redes de cobre y de 2G, mientras en el resto del mundo tienen ya la fibra y el 5G? Algo así podría suceder en el futuro si las telecos ya no dejan que les engañen más y empiezan a reducir sus inversiones en Europa. Las telecos no son un sector más, sino que son uno de los sectores más importantes de la economía. De forma artificial, los políticos europeos les han convertido en el sector menos rentable de la economía europea. Aparte de que esto sea injusto, si no se corrige, toda la economía europea se irá quedando atrás por tener unas redes de telecomunicaciones cada vez más anticuadas. A lo mejor os estáis preguntando, si esta decisión que estoy comentando es tan importante, ¿por qué no se han movido las cotizaciones ni de las telecos europeas ni de las grandes tecnológicas? El Parlamento Europeo, que es quien ha aprobado este informe, no toma las decisiones. Lo que ha hecho es pedirle a la Comisión Europea que tome una decisión favorable para las telecos en este tema. Así que de momento no se ha aprobado ningún cambio de regulación real. La Comisión Europea, que es quien toma las decisiones junto con el Consejo, tiene abierta una consulta pública sobre este tema y se supone que pronto tomará una decisión. Esa decisión puede ser favorable a las telecos o no. ¿Qué debemos hacer ahora, como inversores, antes de que se tome esta decisión?
Creo que lo que debemos pensar es que el ambiente político está cambiando mucho, aunque estas cosas de los políticos van lentas. Los políticos se están dando cuenta del error que llevan cometiendo desde la burbuja del año 2000 y de los problemas que ha causado eso a las telecos europeas y a toda la economía europea. Si queréis verlo desde un punto de vista egoísta por parte de los políticos, con una regulación mejor a las telecos les habría ido mejor y también le habría ido mejor a toda la economía europea y los políticos habrían podido recaudar más impuestos de toda la economía europea. Lo que pasa es que estas cosas en la política van lentas. En cuanto a las grandes tecnológicas, yo sería prudente y no las compraría hasta que este tema no esté resuelto, o por lo menos esté más claro. En cuanto a las telecos europeas, British Telecom cotiza a menos de 2 veces EBITDA. Deutsche Telekom cotiza un poco más de 2 veces EBITDA. Telefónica cotiza a 1,5 veces EBITDA. Vodafone cotiza a menos de 2 veces EBITDA. Y Orange cotiza a unas 2 veces EBITDA. Esas son valoraciones de empresas cíclicas que están en su mejor momento y todo el mundo cree que en el futuro, en los próximos años, van a ganar mucho menos dinero, o de empresas con riesgo de quiebra real o cosas similares. Si la regulación mejora, y esto que hemos visto es un primer paso, pero de momento no es el cambio real que se necesita, las telecos europeas pueden ser uno de los mejores sectores de la próxima década. Si me ayudáis compartiendo este vídeo, dándole a me gusta y todo lo demás os lo agradezco mucho. Yo me despido ya, hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, TikTok, Instagram y Facebook.